Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 27 de agosto del 2025. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana. Y también, pues déjenme saludar de una vez a las audiencias, tanto de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también saludar a Radio Joco en el 106.9 de FM, pues esta radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias, gracias por sumarse en esta transmisión. Pues saludos a las audiencias de las radios, del internet y de quienes nos están acompañando. Y déjenme compartir que el 30 de agosto, ya en 3 días, se conmemora el Día Mundial contra la Desaparición Forzada. Un tema absolutamente doloroso, un tema que además en nuestro país, una situación que tenemos años, pues viviendo sin encontrar realmente las soluciones ni las acciones necesarias de gobierno para garantizar pues la vida, la integridad de todas las personas en este país. Y hablar de desaparición en México es hablar de casos concretos, no son números, no es solo una fecha, estamos hablando de vidas, de familias, de hermanas, y por eso hemos invitado a Carla Daniela Ríos Villela. Ella es hermana de Liliana Leticia Ríos Villela y tía de Laura Valeria Ramos Ríos, quienes desaparecieron en la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Y bueno, pues crearon una página, tienen ya buscándolo. Carla, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lucía. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, mi nombre es Carla Daniela Ríos Villela y soy hermana de Liliana Leticia Ríos Villela y tía de Laura Valeria Ramos Ríos, quienes desaparecieron un día 7 de octubre del 2017 aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿Qué pasó con tu hermana, con tu sobrina? ¿Qué se sabe del caso? Pues fue es un caso muy, se puede decir, difícil. Hay personas servidores públicos involucrados pues sí, en este caso realmente ha sido muy difícil obtener justicia o respuestas en base a esta situación. Yo siempre lo he manifestado de esta manera. Mi hermana desaparece un sábado 7 de octubre saliendo de casa de su pareja sentimental, cuando se dirigía bueno, es una colonia que se llama la Colonia Latinoamericano, aquí en Torreón, y se dirigía hacia la colonia El Tajito, para ayudarle. Bueno, ella trabajaba con su ex suegra en un negocio de gorditas y de tortillas, al cual le ayudaba ahí a su ex suegra. Y en ese transcurso de ese sábado a las 8:30 de la mañana fue cuando se dejó de tener contacto con ella. Pues cabe recalcar que mi hermana iba saliendo de la casa de su pareja sentimental, que era un servidor público en ese entonces. Y nunca llegó con la exsuegra. ¿Cuánto No. tiempo hay? ¿Qué distancia entre una ubicación y otra? Hay, hay una distancia aproximadamente de unos 20 kilómetros, que en tiempo podrían ser unos 20 minutos, 15 minutos. Y sí, no sé, en el momento que mi hermana tenía que llegar a esa ubicación a las 9 de la mañana, em, pues tu ex-suegra empieza a buscarla cuando no llega y se da cuenta que pues no hay comunicación con Lili. Le trata de marcar, mandar mensajes, y es donde se pierde todo el contacto con ella. Un día antes, se había quedado en casa de su pareja, y lo que él declaró es que él se fue a trabajar y la dejó en la casa, y pues que ella le iba a avisar cuando llegara a la casa de la suegra, cosa que nunca pasó. Pues ella desaparece a bordo de una camioneta, que era pertenencia de su pareja sentimental, y con mi sobrina de entonces 1 año 3 meses. Y este hombre, esa pareja sentimental, dices, era funcionario público del estado de Coahuila, supongo. Así es. Ujú.
y cuando ustedes empiezan a ya decir esto no es normal, hay que denunciar. Bueno, el sábado nosotros, mi excuñado, que es el papá de Laura Valeria, eh, su mamá, él estaba trabajando, su mamá, que era la ex suegra de mi hermana, le comenta que Liliana, pues ya eran las 10 de la mañana y no había llegado. Y él, pues desde sus maneras de tratar de localizarla vía celular, vía teléfono, pues no tiene una respuesta. No nos quiso alarmar, la verdad es que nosotros, mi hermana vivía por su cuenta, no nos quiso alarmar, y en este transcurso de ese tiempo del sábado, trató de localizarla, trató de tener contacto con ella, no quiso como alarmarnos. Y al día siguiente, porque incluso sí tuve una llamada en la noche con él preguntándome por mi hermana, pero no estaba conmigo, la buscamos con mi mamá, no estaba, pero él no me alarmó en ese momento de que no la localizaba desde las 8 de la mañana. Al día siguiente, cuando pasaron 24 horas, fue cuando él cabe mencionar que nosotros no sabíamos nada de la pareja sentimental de mi hermana, no lo conocíamos, solo sabíamos que estaba saliendo con alguien, pero desconocíamos a qué se dedicaba, todo, completamente desconocíamos todo de él, solamente sabíamos que la camioneta que mi hermana traía era de él porque se la prestaba como para moverse a su trabajo y regresar. En ese momento, el domingo, a las 8 de la mañana es cuando mi excuñado Isaac me marca y es cuando nos dice que tiene ya casi 24 horas sin localizarla y pues desde ese momento supimos que no era normal. Ya tener 24 horas desde un día antes, a las 8 de la mañana no ser localizada, para nosotros eso ya fue algo que no era normal y salimos en búsqueda, ¿no? De ellas, tanto en los separos, fuimos a Fiscalía, fuimos a CEMEFO, fuimos a Yonques, a todo lo que estaba Cruz Roja, hospitales, que estaba a nuestro alcance para localizarlas, pensando que pudo haberles pasado algo, un accidente, pero pues no tuvimos una respuesta. Después de esto, fue cuando decidimos tomar la decisión o tomamos la decisión de poner una denuncia ante Fiscalía. Esta pareja sentimental, ¿quién es y qué cargo tenía? Mira, por cuestiones de investigación, que la verdad es que, y por seguridad de nosotros, nunca he dado su nombre tal cual, solamente te puedo decir que era un agente adjunto al ministerio público, agente de ¿Nació? homicidios. Agente de homicidios. Ujú. Sí. Cuando Em, vamos con la fiscalía, obviamente siempre lo señalé como presunto responsable porque fue la última persona que la vio bueno, no digo, quiero decir que con vida, pero la vio, fue la última persona que la vio a las dos. Este, pues su declaración dijo que pues él se había ido a trabajar y que pues ella ya no las vio. Y pues Fiscalía nunca lo vio como un presunto responsable. Para Fiscalía, mi hermana y mi sobrina, bueno, mi hermana tomó la decisión de irse por su propia voluntad. Después de 8 años, eso es lo que me siguen diciendo. pero ¿con base en qué, Carla? ¿Con base en qué la En base fiscalía en que llega a iba en una esa? camioneta, que iba en una camioneta que desapareció junto a una camioneta y porque en las investigaciones que hicieron, daban a conocer que mi hermana había hecho el cambio de aceite como 15 días antes de su desaparición de esa camioneta. Para ellos eso fue como una pauta de pensar y llegar a la conclusión de que Liliana se había ido por su propia voluntad, aún no sabiendo eh, lo que era su pareja sentimental, aún sabiendo las estadísticas sobre una desaparición y aún sabiendo que era una mujer vulnerable, con aquel entonces contaba con solo 26 años de edad, mi sobrina pues 1 año 3 meses. Incluso no quisieron activar una alerta AMBER. En aquel entonces batallé 4 años para que me activaran una alerta AMBER, la cual pues obviamente después de casi 4 años, 5 años, pues no sirvió de mucho, ¿no? Solo fue una manera de hacerlos ver que los que estaban mal eran ellos de no haber activado una alerta AMBER en el momento que mi sobrina desapareció. Claro, porque ahí tenemos dos mujeres de diferente edad. Em, Ningún otro dato, ninguna otra acción hizo la Fiscalía de Coahuila
para tratar de dar con el paradero de Liliana, saber qué pasó, no se rastreó la camioneta. ¿Qué acciones tomó la fiscalía, Carla? Porque digo, uno puede cambiar el aceite del auto por diferentes razones, no porque estás Ujú. pensando desaparecer, irte, romper con tu familia y nunca más volver, sino por otras razones. O sea, lo que tú nos comentas es demasiado burdo, deja de ponerlo así, ¿no? Que la fiscalía te diga, no, tu hermana se fue por decisión propia porque tenía una camioneta y 15 días antes le cambió el aceite, es como decir que yo cerré la puerta y que decidí no regresar a mi casa, no sé si me explico. Exactamente. Sí, obviamente, desde día uno que estuvimos ahí, pues les comentaba y les decía que no era algo normal porque jamás, nunca habíamos puesto una denuncia por desaparición de mi hermana, jamás habíamos hecho algo que hay veces que se repite. Creo que la fiscalía está muy, sí, no quiero decir, puedo decir ciclada en que hay veces que personas ponen denuncias varias veces, ¿no? Y como que ya esto se les vuelve como un, ay no, se fue con el novio o ay no, mañana regresa. Pero en esta ocasión nosotros jamás habíamos estado en estos zapatos y fue la primera vez, pero no, ¿cómo te diré? No recibimos las respuestas ni el profesionalismo que pensábamos que íbamos a recibir porque pues no, cuando estás fuera de esta situación y de estas estadísticas, no te imaginas ni crees en todas las palabras, ¿no? De las personas que dicen que, pues, que no hay justicia o que realmente solo algunos tienen la justicia por tener o por no tener ciertas conexiones o así. Y la verdad es que cuando entramos ahí me di cuenta que sí era de esa manera, o sea, que nosotros tratamos de poner esta situación ante fiscalía, pero fiscalía pues solamente se rehusó a decir que mi hermana se había ido por su propia voluntad por esta situación que te comento, lo de la camioneta, y pues dejó de lado otros protocolos. Tardaron 11 meses en darme una sábana de llamadas para poder ubicar las coordenadas. 11 meses que ya no podían hacer nada, realmente ya había pasado demasiado como para encontrar una evidencia o algo que nos llevara a ellas. Hasta el momento, pues, sigo en la misma situación de hace casi 8 años, que es, no tenemos absolutamente nada que nos lleve a encontrarlas. Eh, ¿Cuál es o sea, en qué contexto ocurre esto? Es decir, hace 7 años, ¿cómo se encontraba Coahuila en términos de violencia, en términos de desaparición, Carla? Que pudiéramos entender también un poco lo que fue pasando en ese estado, negligencia de la fiscalía, por supuesto. Fíjate que para ese entonces del 2017, em, la seguridad aquí al menos en Torreón, este, o al menos ante mis ojos, ¿verdad? Porque te digo, realmente no estamos dentro de tanto de lo de lo que realmente existe, solamente lo que hay en redes sociales y muchas veces es algo nulo de lo que pasa realmente, sobre desapariciones, homicidios o delincuencia. Y en ese entonces, en el 2017, Torreón, estaba tranquilo ante delincuencia. No había, al menos es como yo lo percibía en ese entonces, porque sí hubo una racha del 2010 al 2012, 14 más o menos, que hubo un sinfín de desapariciones y de homicidios que estábamos en una situación muy grave en base a la delincuencia aquí en Torreón. Pero para el 2017, en el año en que mi hermana desaparece, ya no era tanto como en ese entonces. Creo que esto ya fue más, em, porque no digo que no lo sigas viendo, porque hasta ahorita pues sigue habiendo desapariciones a pesar de que la zona o el estado, entre comillas, está estable en cuestión de delincuencia, pero en aquel entonces así lo percibía yo, ¿no? Como que estaba todo bajo control, al menos hablando en cuestiones de ante mis ojos, pero
pues no era así, digo, sigue desapareciendo gente a pesar de que ahorita se temple o se note un Torreón tranquilo, sigue habiendo desapariciones. No sé si me doy a entender en esta cuestión. Sí, absolutamente. A ver, algunos datos acá, antes de irnos al corte, pues señalan que la entidad, en términos de desaparición, pues sobre todo hay un incremento significativo en el 2022-2024, que creo que son los contextos también que hay que estar mirando. Carla, Daniela, vamos a ir un corte de estación y seguimos hablando de lo que ocurrió con tu hermana Liliana Leticia y tu sobrina Valeria. Volvemos. Las desapariciones de mujeres en Coahuila, una crisis invisibilizada. México enfrenta una crisis de más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional. Este fenómeno afecta directamente a mujeres y niñas, quienes son víctimas de desapariciones forzadas, violencia de género, trata de personas y delitos vinculados al crimen organizado. La desaparición de mujeres representa una violación continua de derechos humanos, que impacta tanto a las víctimas como a sus familias, sometidas a la incertidumbre y a procesos de búsqueda prolongados. En el caso de Coahuila, el problema se refleja con fuerza. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 38 desapariciones, de las cuales 30 corresponden a hombres y 8 a mujeres, lo que equivale al 21% del total de casos. Aunque numéricamente son menos, las desapariciones de mujeres adquieren especial relevancia con los patrones que muestran, edades que van desde la niñez hasta la adultez, con varios reportes que involucran a madres e hijas desaparecidas de manera conjunta. Los municipios más afectados en este periodo son Saltillo, con 19 denuncias, seguido por Torreón con 5 y Monclova con 4. También se reportaron casos en Ramos Arizpe, Piedras Negras, Arteaga, Castaños, Musquis, Acuña y Juárez. Las colonias con registros incluyen Virreyes Pensiones, Santa Teresa, Loma Linda y Rancho de Peña en Saltillo, así como Nueva California y Santiago Ramírez en Torreón. Estos puntos reflejan un mapa de riesgo urbano en el que las mujeres se encuentran particularmente vulnerables. En un solo mes reciente, la Fiscalía de Personas Desaparecidas reportó 7 mujeres desaparecidas en el estado, 6 de ellas en Saltillo, con edades entre los 3 y los 45 años. Este patrón muestra que las desapariciones no distinguen entre niñas y mujeres adultas, lo que ha alertado a organizaciones civiles que insisten en la necesidad de protocolos especializados, perspectiva de género y búsqueda inmediata. Las causas detrás de estas desapariciones suelen estar vinculadas a violencia de género, conflictos familiares, explotación sexual y trata de personas, además del contexto de inseguridad relacionado con la presencia del crimen organizado en la región. A nivel nacional, organismos de derechos humanos han señalado que la falta de reacción rápida y la omisión de protocolos por parte de las autoridades agravan la crisis. En Coahuila, la negación oficial de que exista un problema estructural contrasta con las cifras que evidencian un panorama de riesgo para mujeres y niñas en la entidad. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Bueno, ahí está el panorama, precisamente este es el contexto en el que desaparece Liliana Leticia Ríos Villela y Laura Valeria. Laura Valeria Ramos Ríos, una pequeñita de año y medio, y tu hermana de 26 años, decías, ¿verdad? Estamos hablando con Carla Daniela Ríos Villela a propósito y en el marco de la conmemoración del 30 de agosto, que es el Día Mundial contra la Desaparición Forzada. Es evidente que tu hermana no decidió, digo, al menos para mí, entiendo que para la Fiscalía de Coahuila eso no es evidente, la evidencia es distinta. De ahí la importancia, Carla, de que las fiscalías de las entidades federativas, pues sí tengan perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos para poder reaccionar ante este tipo de situaciones y no dejar pasar el tiempo con argumentos, ay, se me ocurren varias Banales. palabras que no puedo Ujú, decir, pero ujú. argumentos que dejan en el abandono a Así es. quienes desaparecieron, pero también a las familias que como tú buscan a sus seres queridos.
Y sin duda, siento que les falta esa parte de empatía ante derechos humanos o visión en base a este género de ver que realmente como mujeres somos muy vulnerables ante muchas situaciones y que las edades, ¿verdad? Obviamente, como lo mencionamos, bueno, lo mencionaron ahorita en el audio, realmente, este, pues esta situación no perdona edades ni pues sí, más las edades, ¿no? O sea, va desde mi sobrina que en ese entonces tenía 1 año y hay personas que hasta de 45 años que desaparecen siendo mujeres, pero siento que sí, Fiscalía le falta esa humanidad para que alguien llegue cuando pone una denuncia que realmente se activen todos los protocolos de manera inmediata, porque como te comentaba, hace unos minutos, siento que están tan ciclados en su trabajo, porque yo sé que es un trabajo difícil, pero siento que están tan ciclados y que tienen demasiado trabajo, porque sí hay demasiadas desapariciones malamente y poco personal, que se olvidan sí, de actuar con rapidez. Y eso es lo que al menos yo como familiar en ese entonces lo noté, porque sí, tenían la confianza absoluta en las autoridades de que ellos tenían que pues que encontrarlas y que darme una razón de dónde estaban. Yo no puedo entender aún cómo una persona puede desaparecer de la noche a la mañana y una camioneta, que alguien pueda desaparecer, porque para ellos es como si mi hermano hubiera tenido las posibilidades de cambiarse el nombre, cambiarse pues el nombre de mi sobrina, esconder una camioneta porque hicieron un protocolo de búsqueda de esa camioneta, ¿cómo se llama? Como camioneta robada, se hizo esa intervención cuando no la querían hacer, pero yo insistí, ¿no? Y insistí demasiado en que esa camioneta debería estar con reporte de robo para que pudieran localizarla donde fuera y hasta el momento, después de 8 años, pues no se ha dado. Hicieron protocolos como de ALBA, le llaman un protocolo para mujeres, eh, pero al menos en mi perspectiva como familiar de Liliana y de Valeria, no lo siento como que lleve ese impacto como realmente quisiéramos. Siento que Fiscalía prefiere como que nadie se entere que hay personas desaparecidas para no alterar a la sociedad. Siento que eso es, y al contrario, siento que deberíamos de usar a la sociedad como un vínculo para poder localizar a más personas. Siento que se protegen de esa manera ante la sociedad para no alarmarlas y eso es lo que hace que muchas personas sigan desapareciendo. Para ellos, pues obviamente, entre más oculto tengan esta situación, pues siento que es para ellos mejor. Carla, que han sido casi 8 años, 7 meses, digo 7 años y meses, en octubre se cumplirán 8 años de la desaparición de tu hermana, el 7 de octubre, y de tu sobrina. ¿Qué ha significado para ti, para tu familia, no tener a Liliana, no tener a Laura y buscarla? ¿A qué te has enfrentado? Cuéntanos un poco. Pues mira, cuando entro en esa situación, puedo hablar de lo que quieras, pero cuando entro sentimentalmente hablando sobre ella, obviamente, siempre me voy a quebrar. Siempre va a haber una manera de que se me cierre y me salgan estas lágrimas porque pues han sido unos años larguísimos. Como familia, pues obviamente hemos tratado de seguir buscándolas, de seguir presionando. Hemos hecho muchísimas cosas para presionar a Fiscalía, para poder dar a conocer sus fotos, que la sociedad se una a nuestra búsqueda. Hemos hecho muchas cosas con la creación de la página que tenemos buscando a Liliana y Valeria. Hemos hecho marchas en Torreón, en México. Hemos tratado de visibilizarnos como familia para lograr encontrarlas, pero la verdad es que ha sido muy, muy duro el camino. Em,
hemos tocado infinidades de puertas que no nos han dado razón ni pues sin razón alguna sobre ellas, pero puedo decirles que una desaparición no se les da a nadie. Realmente muchas personas estamos tratando de sobrellevarlo, pero realmente nuestro corazón sigue hecho pedacitos. Las autoridades, porque se ha hablado mucho, ¿no? Del tema de desaparición, está la Comisión Nacional de Búsqueda, precisamente que surge de la realidad del dolor como el que hoy nos muestras, pero ¿cuántos hogares están pasando por lo mismo que tú? Entiendo que eres parte también de un movimiento más amplio. ¿Te imaginabas estar como buscadora en las marchas, en la exigencia? ¿Qué miras? ¿Cuál es la respuesta que ves del Estado mexicano? Pues no, nunca me imaginé estar en esta situación. La verdad es que incluso ignoraba toda esta situación antes de que mi hermana y mi sobrina desaparecieran. Yo creo que nos damos cuenta de todo este problema que existe en México cuando muchas veces malamente, cuando ya estamos dentro. Este, pero sí, o sea, jamás nos imaginamos estar en marchas, jamás nos imaginamos tener que marchar para exigir justicia, jamás nos imaginamos tener que ir a México a gritar el nombre de mi hermana, el de mi sobrina, tratar de visibilizarnos públicamente para poder hacer algo por encontrarlos. Este, lo veo desde un punto pues muy diferente, ahorita que soy parte, porque sí, las familias también somos víctimas. em, nos llaman víctimas indirectas, pero la verdad es que somos más directas que indirectas porque somos las que estamos en, en la lucha, ¿no? En la lucha de encontrarlos. Las autoridades, tú decías, hemos tocado muchas puertas. ¿Qué puertas han Eh, tocado y qué sensación te queda después? pues hemos buscado, en este caso, fiscalías, tenemos una denuncia en el Estado de México, es una denuncia federal que tenemos ante la Fiscalía del Estado de México, el cual pues siguen haciendo protocolos, ¿Qué- esa ¿Por qué denuncia, en el perdón. Estado de México? Perdón, Carla, ¿por qué en el Estado de México? Bueno, a mí tengo una denuncia federal por cuestiones de, obviamente, en toda esta presión que hemos hecho, formo parte del colectivo Voz que Clama Justicia por nuestros desaparecidos aquí en Torreón, que está liderado por la señora Lucy López. Este, Gracias a ella y pues a todo el colectivo que pues obviamente estar en un colectivo te da más, digamos, peso, vamos, o sea, ella me ha ayudado muchísimo en esto de las marchas, en esto de presionar más, ¿no? O sea, somos un grupo que va visibilizando, ayudándonos, apoyándonos, pero visibilizando cada caso y ayudándonos pues y a presionar más a las autoridades. Y gracias a ella, porque sí fue una parte muy importante para que pudiera yo llegar a lo que era la denuncia federal, ya que mi hermana, pues sí, desaparece aquí y de hecho, Fiscalía de Personas Desaparecidas de aquí de Torreón, Coahuila, nunca vieron como una desaparición forzada el caso de mi hermana a pesar de la situación, a pesar de las estadísticas y a pesar de que es servidor público involucrado, nunca lo tomaron como una desaparición forzada. Dado a esto, una denuncia fiscal, perdón, federal, se basa en que exista gente en este caso de fiscalía o algún, ¿cómo te diré? Como policías que estén involucrados en alguna desaparición, es cuando ya entra una denuncia federal y por eso es que a mí, por la situación de la pareja sentimental de mi hermana, me dieron una denuncia federal. He estado, hoy vamos cada 6 meses a lo que es el Estado de México por el seguimiento de esta denuncia. Sí, he visto, bueno, porque han hecho muchísimos cambios de MP en lo que llevo yo con esta denuncia federal. Me han cambiado como 3 veces de MP y esta última vez que fuimos fue en mayo
Sí vi un poquito más de avance en base al caso de mi hermana allá, más allá en el Estado de México que aquí en Torreón, que realmente, como tú lo comentabas, aquí en Torreón, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, lo único que nos arroja o nos alienta como familiares es como, sí, a que es el tiempo, ¿no? A hacer como un carpetazo y dejarlos ahí simplemente como como una carpeta de investigación que se olvida, ¿no? En el archivo. Eso es lo que nos ha dado. Siento que en muchísimos casos es así. Aquí, al menos hablando de Torreón, pero no dudo que en la mayoría del país sea algo similar. Eh, Carla, ¿qué pasó con la pareja sentimental de tu hermana, este agente del MP que estaba asignado a homicidios allá en Coahuila? ¿Sigue activo, sigue trabajando? ¿Qué ha pasado con él? 2 semanas después de la desaparición de mi hermana lo dan de baja como como era agente de homicidios de aquí de Fiscalía, lo dan de baja 2 semanas después, y él era originario de Monclova, Coahuila. Él se va para allá y desde allá pues sigue su vida, ¿no? Aquí él se va y ya no supimos absolutamente nada de él. Fiscalía pues tiene como lo sigue como monitoreando, se puede decir así, pero pues no, él se regresa para su pueblo cuando le dan de baja aquí 2 semanas después de la desaparición de mi hermano. Nunca nos dijeron las razones Te iba del a por qué lo preguntar. dieron de baja. Te iba a preguntar precisamente por qué lo daban de baja cuando además eso, aunque ustedes de alguna manera insinuaron que había que investigar, pues ellos simplemente aseguran lo que aseguraron que es. Se deshicieron del problema que los vinculaba a, al problema de bueno, a la desaparición de mi hermana. Se deshicieron realmente eso fue lo que hicieron. Carla, tú has hablado de la importancia que la sociedad eh, asuma lo que implica la desaparición forzada en este país. La desaparición de personas que tienen familia, que son madres, que son hermanas, tías, primas, esposas, hijas, etcétera, porque hablar de desaparición en México es hablar, insisto, de un dolor que está en las familias. No es solamente el número. Hemos visto cómo se ha alegado si son, si no son, si se fueron, pero no avisaron que ya los encontraron. Toda esta discusión que seguramente tú has escuchado, pero Ujú. que los hechos, la realidad está aquí, como en tu caso, como en tu familia, las familias que en este país siguen esperando saber algo de lo que ocurrió con esa persona, con ese que un día no volvió, simplemente, ¿no? Sí, yo creo que somos una parte como sociedad muy importante para al menos presionar a las autoridades en ese sentido, porque no nos damos cuenta, a veces revictimizamos, porque sí lo hacemos, revictimizamos a las víctimas del por qué, con quién andaba, con quién se juntaba, em, sí, qué hacía o por qué estuvo en ese momento, pero la verdad es que muchas veces tomamos las desapariciones forzadas como parte de que andaban en malos pasos, ¿no? O vinculados a la delincuencia o cosas así, pero créanme que muchos de los casos son nulos sobre delincuencia, simplemente es, siento yo que es ¿cómo le llamamos? Como la fuerza que usa la misma autoridad, ¿cómo le llaman a esto? Como se me fue la palabra, pero bueno, es parte La presión, la, no, es como el uso de la fuerza de lo que es am, la autoridad en base a los casos. Siento que muchos va pegado a más a policías, a personas de fiscalía que por el uso de la fuerza
de su autoridad, van más allá de las desapariciones. No sé si me explico. Aquí en Torreón ha habido muchísimos casos de desaparición de chicos bueno, más de hombres, en ese sentido, cuando son detenidos por policías municipales, por patrullas que los suben a lo que es a las patrullas se los llevan y ya no volvemos a saber de ellos. Hay un caso ahorita muy sonado de Jared, que es una persona que se apareció rumbo a Francisco y Madero, por aquel rumbo de aquí de Coahuila. Ya tiene casi un año desaparecido y igual hacen hay una información de que dice que fue detenido y que realmente policías lo pudieron haber hecho algo para, no sé, cuando usan la fuerza, ¿no? La fuerza, no sé cómo El uso describirlo. excesivo de la fuerza. Exacto, el uso excesivo de la fuerza cuando los arrestan, o sea, porque se ponen, supuestamente porque se ponen violentos o así, porque obviamente, pues sí, cuando te detienen, obviamente es algo Pero que, es un impacto que te da y que puedes reaccionar de manera distinta, pero que así habría es, que capacitar a los policías para que puedan saber manejar la situación. sí, Carla, sí. finalmente estamos ya a escasos segundos de terminar esta conversación. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la sociedad, a las personas que ven esta y que escuchan esta entrevista? En 30 segundos prácticamente, ¿qué mensaje dejarías? Pues mi mensaje sería que nos humanicemos más como sociedad ante esta situación, que nos unamos a la búsqueda de otras personas para que realmente nunca esta estadística llegue a ellos. Yo creo que es la única manera, frenar esta situación va a ser la pauta para que otras personas, otras familias no sean afectadas por esto. Pues te mando un abrazo, Carla Daniela Ríos Villela. Esperemos que pronto tengas noticias de Liliana, de Laura Valeria y un abrazo a ti y para toda la familia. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias por el espacio y pues nos vemos pronto. Cuídate. Esperemos que sí. Igualmente. Y bueno, nos despedimos en este segmento y saludamos a la audiencia de Radio Monarca 106.7, también de Radio Joco 106.9 de FM. Vamos, un corte de estación, volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 25 de agosto de 2018 falleció en la Ciudad de México Adriana Luna Parra, destacada feminista, defensora de derechos humanos, escritora, científica social y política. Fue una figura clave en el activismo feminista en México. Coordinó diversos grupos, como la Coordinadora de Madres Educadoras y el Grupo Rosario Castellanos, y apoyó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También formó parte del Frente Feminista Nacional, Canas Dignas y las Constituyentes. El 26 de agosto de 1920 se logró una victoria histórica en la lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos, cuando se ratificó la 19ª enmienda a la Constitución. Esta enmienda concedió el derecho al voto a las mujeres, permitiendo que aproximadamente 26 millones de mujeres estadounidenses pudieran participar en las elecciones presidenciales de ese mismo año. El 27 de agosto de 1861 falleció Rita Pérez Jiménez, destacada insurgente de la Guerra de la Independencia de México. Conocida por su valentía y dedicación, desempeñó un papel crucial al encargarse de cocinar y repartir comida, así como de atender a los heridos durante los combates. El 28 de agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la despenalización del aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación, así como la ampliación de los causales del aborto. Esta histórica resolución marcó un hito en la legislación mexicana al reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a acceder a servicios de aborto de manera legal y segura.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Tiene el objetivo de sensibilizar sobre la grave violación de los derechos humanos que representa la desaparición forzada, recordando a las víctimas y sus familias y promoviendo la búsqueda de justicia y verdad. El 31 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal, para dar orientación y acompañamiento de las presuntas víctimas de hostigamiento y acoso sexual dentro del ámbito gubernamental. Ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde, puede contactarse con nosotras al 5535084761. También, pues eso puede seguirnos a través de las redes sociales de CIMAC Noticias. Recuerde que a través de estos dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, pues puede hacernos llegar sus comentarios. Saludos a las audiencias de Radio Monarca en el 106.7 de FM en Michoacán y también saludos a Radio Joco en el 106.9 del Estado de México. Y usted escuchó en días pasados a la gobernadora de Campeche en plena inauguración de un centro libre, como se le llama ahora esta iniciativa del gobierno federal para programas en apoyo a la autonomía de las mujeres, a la libertad, pues unos comentarios al lado la presidenta, la secretaria de las mujeres y hablando de las mujeres indígenas, diciendo que es lo peor ser mujeres indígenas, etcétera, y la red de abogadas indígenas, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, pues no se quedó callada. Sacó una comunicación, condenó la afirmación de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, declaró precisamente por las declaraciones en el marco de este centro libre de violencia, imagínense, libre de violencia para las mujeres, y dice semejante expresión. ¿Qué hay que decir, Yuteita, representante de esta Red Nacional de Abogadas Indígenas, frente a este discurso que dio la gobernadora de Campeche? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si me escuchan por allá. Te escuchamos perfectamente, Yuteita. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Reciban un saludo de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Lucía, un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, retomando el tema, efectivamente, como tú lo comentas, ¿no? La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, hizo unas declaraciones muy desafortunadas en torno a las mujeres indígenas y que estas declaraciones recaen en un tema de discriminación, en un tema de racismo y para nosotras esto es indignante. No consideramos que esto deba de pasar desapercibido. ¿Por qué motivo? Bueno, consideramos que el hecho de que se toleren este tipo de discursos pues solamente vendría a perpetuar la idea que existe hacia las personas indígenas de que somos salvajes, incivilizadas, y peor aún que decir que ser mujer indígena es lo peor que nos puede pasar en la vida, pues es seguir fomentando el racismo, es normalizar la violencia y también es perpetuar la idea indigenista y la ideología asimilacionalista. Ah, ya se me trabó un poco la lengua, ¿no? ¿Por qué motivo? Bueno, porque en este discurso lo que se pretende normalizar es que el haber nacido mujer, el haber nacido indígena es para las mujeres lo peor que nos puede pasar en la vida, lo cual es una gran falsedad, es una declaración totalmente alineada a una perspectiva de salvacionismo blanco, porque no vino esta frase sola, vino acompañada de otro tipo de discurso en la cual la gobernadora mencionó también que Claudia, refiriéndose a la presidenta, había llegado a sacarnos de las cuevas de la oscuridad donde vivimos las mujeres indígenas
Y bueno, eso creo que sigue mostrando la ideología, sigue mostrando la forma en la que piensa la clase gobernante hacia la población indígena y especialmente hacia las mujeres. Y bueno, también decir que algo que observamos, pues es una postura totalmente colonialista, ¿no? Como si fuese solamente a través de esta forma en la que nosotros como población indígena pudiéramos salir adelante solo con el apoyo del Estado, cuando prácticamente solos hemos sobrevivido estos 500 años a pesar de la guerra que ha existido contra nuestra propia existencia. El hecho de que haya esterilización forzada en su momento, que se siga pretendiendo, en su momento se pretendió también eliminar totalmente las lenguas originarias, pues hay toda una guerra que se pretendió contra la población indígena y decir que ahora vienen a salvarnos después de todo lo que pasó, pues resulta no solamente indignante, resulta grosero, resulta ignorante incluso. Entonces, pues nosotras estamos en una postura de que la gobernadora debe pedir una disculpa pública y debe acreditar también un curso de perspectiva antirracista, de perspectiva intercultural y de género. Yuteita, ¿hay alguna reacción de alguna autoridad? Es decir, la propia gobernadora ha sido, bueno, pues, digamos, una mujer que está no solo gobernando, que no es cualquier cosa, y que en algunas ocasiones se duda de si realmente su atención está en la gobernanza de esa entidad. Ella denunció a un periodista por violencia política por razones de género que llevó a una situación de censura a ese medio de comunicación, a ese periodista, por las declaraciones que se hacían en el medio. Y ella declara lo que dice, pues, en relación a las mujeres, y tú, Yuteita, lo has señalado puntualmente, pero ella ha guardado silencio en relación a esta comunicación pública de ustedes. ¿Alguien se ha acercado? ¿La Comisión Nacional contra la Discriminación ha dicho eso? ¿La Secretaría de las Mujeres? ¿Qué tienes que decirme ahí? Ninguna institución se ha acercado a nosotras, no hemos recibido ninguna comunicación de las instituciones que esperábamos reaccionaran frente a ese discurso, lo cual nos deja un mensaje entre líneas, que es que también no le toman ni la importancia, lo consideran irrelevante o incluso simplemente no lo consideran como un discurso racista. Esperábamos la reacción del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo cual no ha sucedido, de la Secretaría de las Mujeres, tomando en cuenta que durante cuando ella dio ese discurso, estaba presente la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández Mora, la licenciada Citlali, también estaba presente la doctora Claudia Sheinbaum y tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones de la gobernadora. Tampoco vemos ninguna declaración de la CONAPRED ni de la CNDH, lo cual nos parece muy preocupante, porque si bien esta no es la primera vez que se emiten discursos racistas por parte de un personaje en la política, lo cierto es que también estamos manteniendo una postura de tolerancia, estamos manteniendo una postura de aguantar este tipo de discursos, de mantenernos en el silencio, y el silencio también puede ser cómplice del racismo. Entonces, sí, lamentablemente no lo hemos visto. Yuteita, a ver, se declaró el año de la mujer indígena 2025, es el año de la mujer indígena. De repente vemos con mucho mayor frecuencia bordados, ropa típica, pareciera que hay una intento de dignificar, pero vemos que cuando toca hacer una rectificación no lo hay. ¿Qué está pasando con este, en materia simbólica y de los hechos, con esta utilización? No sé si sea una utilización solamente o hay algo más. ¿Dónde se miran ustedes como mujeres indígenas realmente en esta conformación del nuevo gobierno, de las frases que escuchamos, llegamos todas, etcétera, no llego sola, llegamos, eso lo repiten incluso, no solo la presidenta ahora, muchas gobernadoras lo suelen decir, hablan de la situación de las mujeres y sin embargo, las mujeres indígenas, ¿qué tanto realmente están en el corazón de las políticas de Estado que se pudieran realizar?
Sí, pues es lamentable que se utilice el discurso del Año de la Mujer Indígena cuando no estamos observando políticas públicas específicas para mujeres indígenas. Existen diversas políticas públicas, más bien existen programas, pero ninguno de esos es especialmente para mujeres indígenas ni tiene una perspectiva intercultural y antirracista en su implementación. Consideramos, y esto lo hemos platicado al interior todas las compañeras de RAI, que en muchas ocasiones nos sentimos utilizadas por este discurso porque somos muy bien aceptadas cuando utilizamos nuestra indumentaria tradicional y somos invitadas a eventos públicos, cuando se nos invita a hacer un discurso en lengua materna, somos muy bien aceptadas, pero cuando vamos a poner sobre la mesa y problematizamos la garantía, el respeto, la defensa de nuestros derechos humanos, ahí ya no somos aceptadas. Ahí parece que el año de la mujer indígena desaparece porque no son escuchadas nuestras demandas. La RAI ha exigido en muchas ocasiones que la justicia, las justicias tienen que ser miradas con enfoque intercultural, se tiene que reconocer el pluralismo jurídico de manera efectiva. Hemos tenido muchas posturas concretas y la verdad es que pues no consideramos que el año de la mujer indígena garantice realmente que la mujer indígena esté presente en la política pública, que se tenga la participación política necesaria. No tenemos la representación política necesaria, ni siquiera las leyes, por lo menos en la última reforma, que fue la reforma judicial, no se garantizó la participación de mujeres indígenas. Entonces, sí consideramos que está un poco vacío el discurso y que más que eso es parte de la folclorización, es un proceso en el que solamente somos bien vistos cuando somos el indígena o la indígena buena que porta el traje, pero cuando exigimos a ella no somos tan bienvenidas. Ahora que tocas el tema de la corte, de estos nuevos ministras y ministros que llegarán en septiembre ya, la próxima semana, pues está el presidente de la Corte, de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, que una de las cosas que ha reivindicado es que él es indígena y que la justicia para los pueblos indígenas va a llegar con él. Eso que les dice a la Red Nacional de Abogadas Indígenas Yuteita Hoyos Ramos. Pues nosotros celebramos que haya una persona indígena en la corte. Realmente nos parece importante la representación de la población indígena, pero de ahí a tener pues seguridad de que haya una persona indígena va a garantizar el pluralismo jurídico y va a garantizar sentencias favorables para las personas indígenas, pues va a ser hasta que existan las sentencias correspondientes. Hasta ese momento veremos pues cuál es la política y cuáles son las posturas concretas del nuevo ministro. Y bueno, en este sentido, no quiero dejar de mencionar que también el ministro Hugo Aguilar ha recibido muchos ataques de racismo en las redes sociales. Esto no significa, y lo quiero poner muy en claro, que más allá de la postura que tengamos en torno a la reforma judicial, porque la RAI tiene una postura muy crítica en torno a la reforma al Poder Judicial, lo cierto es que tampoco podemos escapar de estos comentarios que constantemente vemos en las redes sociales, incluso de juristas, hombres, mujeres juristas, manifestando que va a ser un indio guarachudo en la corte, ¿no? Entonces, esto solamente se suma también al racismo que existe en la estructura de poder, ¿no? Aquí quiero retomar este racismo que existe en la estructura de poder y que ahora lo estamos viendo también con las declaraciones de la gobernadora porque no es la única persona que piensa de esta forma. Incluso muchas personas nos han comentado en redes sociales que ella apoya a los pueblos y no lo dudamos que los apoye con sus acciones políticas, pero lo cierto es que cómo se apoya a los pueblos, desde qué mirada se están implementando la política pública, desde una mirada asistencialista, de hay que ayudar a los pobrecitos, de que hay que sacarlos de las cuevas de la oscuridad. Esa no es la mirada que queremos. Nosotros queremos ser tratados como iguales, tratadas como iguales porque lo somos. Somos seres humanos y contamos con los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, con las especificaciones que implica ser parte de una comunidad de un pueblo indígena. Yuteita, muchas veces hay un estereotipo, ¿no? No muchas veces hay un estereotipo de quiénes son indígenas. Son pobres, son analfabetas, etcétera, ¿no? Que es esta frase de las cuevas de la oscuridad, a eso te remite, a una visión
de estereotipada de quiénes son las poblaciones indígenas y muchas veces cuando se ven mujeres como tú, cuando habla de una red nacional de abogadas indígenas, pareciera ser que es incompatible con el ser indígena el haber terminado una profesión, el vestirte a la mejor como de manera, no sé, como en las ciudades, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿cómo romper ese estereotipo que hay de quiénes son las poblaciones indígenas y reconocer lo que ha cambiado también, que seguramente no ha sido sencillo lograr estudiar, tener una profesión, etcétera, porque el contexto, eso sí no lo podemos negar, en el que viven muchas de las comunidades indígenas, es un contexto sociopolítico de pocos recursos, de poco apoyo para el desarrollo de esas comunidades. Sí, pues lamentablemente hay muchos estereotipos. Incluso escuchaba a una periodista a nivel nacional decir que por qué nos molestábamos por las declaraciones de la gobernadora si era verdad que la población indígena estaba en pobreza em, y que muchas de nosotras como mujeres no estábamos en pobreza. Y creo que hay una gran dificultad en hacer un análisis profundo. Hay a veces una barrera cuando eres una persona no indígena, no digo que todos, pero para muchas personas no indígenas les cuesta mucho trabajo comprender todo el racismo estructural que hemos vivido y que este tipo de frases nos tocan mucho, nos tocan porque pues hablan de la historia de nuestras madres y de nuestros abuelos que fueron excluidos totalmente de recibir educación, de tener un trabajo digno, de ser tratados como personas. Y en este estereotipo, porque efectivamente, como nos dices, nosotras como abogadas en más de una ocasión nos han dicho, ¿en serio estudiaste en una escuela pública porque hablas bien el español, porque entiendes bien? O sea, porque justo las declaraciones de la gobernadora muestran esto, ¿no? El imaginario colectivo de que ser indígena es no saber leer ni escribir, es solo usar guaraches, es ser pobre, ¿no? Y que no tiene nada de malo usar guaraches y usar nuestra indumentaria. Muchos lo usamos por gusto, lo usamos por identidad. Y es que la identidad indígena es algo que no podemos nosotras contradecir de ninguna persona. Quien tiene la identidad, quien practica su cultura, pues está ahí presente. Y nuestra identidad nace también de nuestra convivencia en la comunidad. Entonces, más bien, el ser mujer y el ser indígena, nosotras decimos, es un gran orgullo, porque es el legado de nuestras abuelas, es el legado de nuestros ancestros que nos enseñaron a trabajar la tierra, que nos enseñaron la cocina tradicional, los saberes, el conocimiento tradicional. Ser pobre, por su parte, es una condición a la que nos han sometido a través de la historia, a través del sistema de opresión colonialista en el cual se nos fue orillando, se nos fue despojando de nuestras riquezas, de nuestros bienes, y a través de eso otros se han enriquecido, porque la mayoría de las personas que se han enriquecido han sido porque nos han despojado del territorio, de los conocimientos, de nuestros bienes, de nuestras tierras, y es así como nacen los grandes capitales, a través del despojo de los pueblos oprimidos. Y con esto no quiero posicionarnos solo como víctimas, porque los pueblos hemos resistido y hemos luchado también por mantener nuestra identidad y nuestros derechos. Pero este tipo de discursos sigue perpetuando su imaginario colectivo y por eso es necesario que la gobernadora se disculpe públicamente, porque eso sería una enseñanza para toda la clase política que sigue teniendo ese tipo de pensamientos racistas. Yuteita Valeria Hoyos Ramos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras y seguramente seguiremos dialogando en otro momento. Muchísimas gracias por el espacio, Lucía. Te mandamos un gran abrazo. Igualmente un abrazo de regreso y pues se nos ha agotado el tiempo para nuestra audiencia de este programa. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues agradecer como siempre en la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Golguín en la asistencia de producción, Marlene Galván quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Gracias y saludos a las audiencias de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. También saludos a Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México,
Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en una emisión más de Análisis Feminista. Tenga excelente fin de semana. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.